Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Señor salía aquel día de su casa. A media mañana se le juntan los discípulos, se van caminando por aquella región cerca del lago de Genesaret, y el Señor va hablando con ellos toda la mañana, hasta que llegan a un punto donde deciden quedarse. Y el Señor les va hablando de parábolas. En aquella oportunidad les hablaba del reino de los cielos. Y Señor, estamos en este rato de oración, en este rato de conversación contigo y queremos escuchar tus palabras. Queremos ver tu vida, tus enseñanzas y nuestra vida. Queremos fijarnos y estar tan cerca como estaban los discípulos, como uno de ellos. Porque, Señor, era tal la fuerza de tu predicación que incluso comenzó a llegar muchísima gente a aquel lugar. Hombres, mujeres, niños, gentes que venían de aldeas cercanas, algunos que pasaban por el camino, otros pescadores, otros comerciantes que pasaban justo por ahí, y llegó tal cantidad de gente, el evangelista Mateo dice, una multitud, que el Señor decide subirse a una barca a la orilla del lago de Genesaret, distanciarse un poco de ellos para que lo pudieran ver y comenzarles a hablar en modos muy distintos, en parábolas. Y en aquella oportunidad les habla de las parábolas del reino de los cielos. El Señor escoge ese lago como palco escénico y aquella barca le sirve precisamente como ese modo para poder hablar, para que lo puedan escuchar bien, para que todos lo puedan ver. Y tú y yo, fíjate cómo en los últimos domingos, en la liturgia, nos hemos detenido en esas parábolas que han salido de tu boca, Señor, y que en aquel momento le hablabas a la muchedumbre. Aquella buena tierra que nos hablaba el Señor hace varios domingos. Aquella tierra que espera que dé fruto, no aquella tierra que cae en el camino. Nos hablaba también de ese dueño que había sembrado semilla buena, semilla de trigo, y que había pasado el enemigo y había sembrado cizaña. Y cómo esa paciencia del Señor hacía que llegase el tiempo de la siega, no como decían los jornaleros, separar o cosechar prematuramente aquella semilla. ¿Por qué no? El Señor esperaba y espera que esa semilla dé fruto. Y fíjate cómo en esta oportunidad el Señor, y en este domingo lo escucharás en la liturgia, ya mañana hablará el Señor del reino de los cielos con dos figuras. El tesoro encontrado en un campo. Fíjate, un hombre experto en siembras, en terrenos, en cultivos, está andando por los caminos de un lugar donde él quería comprar o quería, incluso podemos pensar que sea una persona que pasaba por ahí. Y entonces, de un momento para otro,
se fija en algo que hay en el camino, o algo que brilla. Y entonces entra en aquel campo y nadie lo está viendo. Entonces cava un poco más, quita un poco la tierra y se da cuenta que no es algo pequeño, sino que es un cofre grande, es un tesoro. Es un tesoro. Y entonces, claro, para que nadie lo viera, para que nadie viese que se llevaba algo que no era suyo, vuelve a enterrar ese tesoro y entonces toma esta decisión de volver a su casa alegre, dice el evangelista Mateo, va con alegría y habla con su esposa, habla con sus hijos de esa decisión que tiene, de vender todo lo que tiene. La casa, los animales que tenían, para ir a hablar con el dueño de ese campo y comprar legítimamente ese terreno para hacerse con ese tesoro. El reino de los cielos e encontrarse con un gran tesoro. Fíjate cómo esa alegría que tú has experimentado recientemente cuando te has enterado de que ya has podido entrar a la carrera que querías estudiar, a la universidad donde te presentaste. Y ya se te viene por delante un panorama enorme de estudios, de esa carrera y esa ciencia que quieres comprender y después aplicar en tu vida y convertirte en aquel profesional. Pues esa alegría, ese gozo con el que volviste a casa, bueno, con el que estabas en casa porque estabas en cuarentena, pues ese mismo gozo fue el que pudo experimentar este hombre, una alegría de haber encontrado aquello que buscaba. El reino de los cielos, el Señor nos habla de algo que nos hace felices, que nos va a llenar totalmente el corazón. La otra imagen que utiliza el Señor, no te olvides que Él está hablando ahí desde la barca, que la gente está atenta a entender de qué es eso de que está hablando, qué es el reino de los cielos. Y eres tú, Señor, quien usa esa otra figura del comerciante de perlas, un hombre experto en rubíes, en esmeraldas y, claro, en una de esas compraventas en aquellos lugares donde venía gente de lugares muy distintos, de África, de Medio Oriente, de Siria, pues le llega a sus manos una belleza que nunca había visto. Una esmeralda grande, completa, pesada y verde. Y él, sabiendo que eso tiene un gran valor, sabiendo que le puede sacar mucho provecho porque él conoce de ello, vuelve a su casa y también decide, dice el evangelista Mateo, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Tú y yo podemos preguntarnos ya a esta altura, ¿qué es ese reino de los cielos? ¿Qué es ese gran tesoro? ¿Cuál es esa perla, Señor, que te has presentado, que nos has mostrado? Indudablemente, ese gran tesoro, esa gran perla, para nosotros es esa fe que hemos recibido. Podemos hablar un poquito más con confianza con el Señor, es esa amistad que tenemos contigo. Esa es esa perla. Y sabemos que la parábola es muy clara. En los dos casos utiliza las mismas palabras para que no nos quepa duda. Esas palabras que tú dices. Va y vende todo cuanto tienes y compra aquel campo, compra aquella perla. Va y vende. Sabemos que para poner el corazón ordenado, para saber amar, en primer lugar debemos amar a Dios. En primer lugar debemos proteger esa amistad con Jesús y cuidar nuestro corazón de que no se apegue a las cosas materiales. Un corazón desprendido. Eso es lo que tú y yo queremos pedirle en este rato de oración.
que nos hagas comprender, Señor, si durante esta cuarentena nos hemos dado cuenta que hay algo o alguien que te ha robado ese lugar, ese primer lugar. Y una gran prueba de aquello es que quizás cuando no tenemos aquello que hemos puesto el corazón, sentimos una tristeza. Incluso podemos perder la esperanza o podemos pensar que todo se ha apagado. Fíjate que nuestro corazón, aun siendo un corazón grande, también puede quedarse con cosas pequeñas. Y yo creo que en esta cuarentena tú has experimentado, mucha gente ha experimentado, cómo nuestro corazón antes estaba pegado a cosas que no eran del todo necesarias. Cómo en estos días seguramente has hablado con amigos, has compartido tiempo con ellos. Hay uno que me contaba que había hecho una locura de esas de amistad que solamente hace un buen amigo, que cumplía años. Entonces le pidió autorización a sus padres para ir y llegar de sorpresa a compartir ese cumpleaños con ese amigo. Pero claro, su mamá, muy clara y muy cuidadosa con estas precauciones de la cuarentena, le dijo: listo, si quieres ir, ve, porque sé que en la casa de tu amigo no han salido durante estos meses. Pero eso sí, cuando vuelvas a casa tendrás que estar encerrado en tu cuarto 14 días, para que estés seguro, para que nosotros también estemos seguros. Piénsatelo. Y a esta amistad verdadera que tenía con este otro, lo llevó precisamente a hacer esa aventura. Compartió ese ratito, esa tarde con su amigo, le llevó un detalle, había otros. No necesitaban de un restaurante, no necesitaron de un asado en un gran lugar, no necesitaron de un bar. Y pasaron un excelente rato y al final se quedó los 14 días guardado. Ayer lo llamé y me dijo: sigo aquí, atento a cumplir esa promesa que le había hecho a mis padres, y estoy leyendo una novela, y estoy leyendo unos artículos de interés, y estoy haciendo unos cursos. Pero fíjate, por un lado, cómo nuestro corazón a veces se había podido apegar a restaurantes, a lugares, a modos exteriores donde realmente no estaba nuestro corazón. Y podíamos incluso enfadarnos cuando un viernes nos decía: mira, o cuando no podíamos salir por alguna otra razón, porque teníamos un trabajo, cuando teníamos un examen. Y nos vamos apegando a modos, a cosas. O por ejemplo, aquel que quería viajar un montón y ponía su corazón en esos viajes y conocer nuevos países, nuevos continentes, otras culturas, conocer otro idioma, y ahí ponía su corazón por completo. Y entre más conozca, seré más feliz. ¿Y qué nos ha mostrado esta cuarentena? Que igual puedes ser feliz, no conociendo continentes nuevos, sino metiéndote a conocer precisamente a las personas con las que viven contigo. Ahí hay un mundo grande en cada uno de ellos. Hay continentes por descubrir, hay mares por navegar, con la gente con la que vives, con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos. Puedes meterte, conocerlos más, preguntarles sobre su historia, sobre su vida, sobre qué piensan. Señor, te pedimos un corazón que no se apegue a esas cosas, a esos modos exteriores, cosas materiales, lugares, viajes, incluso nuestra propia profesión, ya que estamos comenzando esa vida universitaria a partir ya dentro de pocas semanas. Algunos ya van a comenzar esta semana esas clases virtuales en la universidad. Señor, queremos desde ya, desde este primer momento, el primer semestre, Señor, que esa carrera nos acerque más a ti. Que no pongamos todo nuestro corazón solamente en un prestigio que es pasajero o una ciencia que puede perfeccionarse, sino que ahí en esa universidad, a través de nuestros amigos, a través de esas experiencias que vayamos a vivir, nos acerquemos más a ti, ser más amigos de ti, Señor.
Eso queremos, ordenar nuestro corazón. Danos esta gracia, Señor, en este comienzo de clases. Que sea nuestro gran tesoro, nuestra perla, que ojalá este tiempo universitario sea nuestro primer objetivo, ser más amigos de Dios, ser más amigos de Jesús. Pero para eso necesitamos un corazón sabio, un corazón que sepa dónde está Dios, dónde están las cosas de Dios. ¿Qué cosas de la vida universitaria me van a acercar a Él? ¿Qué cosas de la vida universitaria me van a alejar realmente de Él? Porque la universidad es muy buena y se presenta y se te abrirán amistades y mundos espectaculares. Fíjate, me acordaba precisamente de esa catequesis del Papa San Juan Pablo II que hablaba sobre el credo. Esa catequesis que hacía aquellos que iban a la plaza de San Pedro todos los miércoles a escuchar las enseñanzas del Papa, ahí en el año 1989, el año de la caída del muro, pues el Papa les hablaba en aquella ocasión sobre los distintos dones del Espíritu Santo. Y uno de ellos, con el que comenzaba, era hablar sobre el don de la sabiduría. Sabiduría, saber, y dice el Papa, es la luz, le decía a aquellos presentes, es la luz que se recibe de lo alto, es una participación especial en este conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Señor, puestos a escoger en este tiempo de universidad, queremos en primer lugar pedirte ese don de la sabiduría, comprender, recibir una luz de lo alto que nos ayude a comprender con los ojos de Dios la realidad. También el Papa utiliza una imagen de Santo Tomás que nos indica que sabiduría viene de sabor, de comprender las cosas de este mundo, saber a qué saben con el sabor de Dios, un cierto sabor de Dios. Dice el Papa, es un conocimiento impregnado de caridad, gracias al cual se adquiere con familiaridad, porque somos amigos de Dios. Por así decirlo, es una familiaridad con las cosas divinas y que prueba gusto de ellas y que las experimenta y las sabe. No es un conocimiento abstracto o teórico, el don de la sabiduría. No es, sí, yo comprendo la caridad y hago una explicación magistral de la caridad o del perdón. Qué importante es el perdón para las culturas, para el mundo, para los pueblos. La honestidad. Bueno, tantos valores que vas a aprender en la universidad. La laboriosidad, la precisión, el rigor científico, el orden. Yo sé que es muy importante el orden y comienzas a hablar del orden sistemático en las diferentes ciencias. Pero la sabiduría no es un conocimiento teórico o abstracto. Como dice el Papa, es una experiencia. No es hablar de caridad, es tener cariño. No es hablar de perdón, es perdonar. No es hablar de honestidad, es ser honesto. O de orden, ser ordenado. Tanto así que podríamos hablar, saber que Dios espera que lo encontremos ahí en esta universidad, en estos años. Y comprender todo lo que nos pase a través de esa amistad que tenemos con Él. Es tener experiencia de Dios, ese sabor de las cosas de nuestra vida, pero a través de la experiencia del amor de Dios, de la bondad de Dios. Por eso, fíjate cómo el don de la sabiduría es muy fácil que dé fruto, que dé semilla, que dé, como decía, ese trigo abundante, hablando con las parábolas del Señor, en corazones sencillos, corazones dispuestos a tratar a Dios, a preguntarle, Señor, ¿qué es lo bueno
¿y qué es lo malo de esta situación? ¿Qué me viene bien a mí? ¿Qué me acerca a ti? ¿Cómo puedo ver a aquel amigo con tus ojos, sabiendo que Dios es bueno? Fíjate, por alguna razón, la liturgia de la iglesia fíjate, en la primera lectura de mañana, del domingo, el Señor nos recuerda a través del libro de los reyes, del primer libro de los reyes, aquella alegría que le dio el joven rey Salomón. Se le abría un panorama por delante. Había sido nombrado rey del pueblo de Israel, muy joven. Y claro, en ese pueblo había maestros de ley, muchos más expertos, escribas. Y él fue escogido por ese linaje de ser hijo de David. Y entonces él siente un miedo ante esa novedad, ante ese mundo que se le abre por delante, no sabe qué va a pasar, nunca ha sido rey, es un cambio en su vida. Y entonces este joven audazmente le pide al Señor y le hace esa oración: concédeme, pues, Señor, un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Le pide un corazón sabio para saber dónde no puede apegar su corazón, dónde puede perderse. Y entonces el Señor, al darse cuenta que éste no había pedido ni fama, ni más poder, ni haber eliminado a los pueblos que estaban alrededor asediando, ni gloria, entonces la respuesta de Dios fue la siguiente: por haberme pedido esto y no una larga vida o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida para tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Y le concedió lo siguiente: te doy pues un corazón sabio e inteligente, que no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después. El Señor se admira, le da una alegría enorme que tenga esta honestidad de pedir un corazón sabio. Señor, aprovechamos esta oportunidad en este sábado, previo al comienzo de estas clases, de esta vida universitaria, para pedirte que nos ayudes durante todos estos años, hasta que nos graduemos de la universidad. Danos un corazón sabio e inteligente para saber dónde estás tú, para poder hacer tu voluntad, tus planes, para ser más amigos de ti. Por alguna razón, en estos días de la liturgia, en los aleluyas, nos ha estado diciendo ese secreto, que el Señor, esa oración de Dios Hijo a Dios Padre. Gracias, Señor, porque Él ha revelado no a los sabios y prudentes, sino a los que son como niños, el reino de los cielos. Por eso, para ser sabio, en primer lugar, tenemos que querer hacernos como niños, formarnos cada vez más. Qué bueno que sigas aprovechando, y como un propósito de esto de tiempo, de inicio de clases universitarias, que continúes con tus medios de formación. No, es más, que busques que esos medios de formación, tus círculos, los retiros mensuales, pues invites a tus amigos y que tú mismo disfrutes y que vayas comprendiendo y metiéndote en la sabiduría de Dios, que abarca todo. No es un conocimiento teológico exclusivamente, sino experiencial, propio de un alma sabia. Y esto es una tarea para toda la vida. No acaba nunca, la formación no acaba nunca. Nunca se termina de conocer a Dios. Nunca podremos meter a Dios completamente en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Somos como una gota metido dentro de un océano, como esa gota que estaba en el lago de Genesaret. Es un lago lo que hay que navegar
Y por eso, Señor, queremos eso, meternos ahí en esos medios de formación, con constancia, con deseo, con interés. Y si puedes preguntarle a tu amigo tuyo una lectura para que puedas comenzar en este tiempo, estupendo. También un corazón sabio e inteligente es prudente y sabe tener una dirección espiritual. Comprender su vida y comprender la vida de lo que le va pasando en la vida universitaria y compartiéndosela con alguien que tiene gracia de estado, un amigo, un sacerdote. Ir conociendo, sabiendo cuál es el sabor de las cosas de Dios y qué no es sabor de Dios y qué incluso es alimento que nos hace daño y que nos hace pasar un mal rato. Por eso, Señor, queremos dejarte y escucharte y manifestarte este deseo nuestro de tener un corazón sabio e inteligente. Ayúdanos, Señor, a recomenzar todos los días, no tanto en nuestras fuerzas, decía el Padre, el prelado en estos días desde Pamplona, no tanto en nuestras seguridades, sino más bien en la fuerza del Espíritu Santo, y en esa fuerza del Espíritu Santo, con el don de la sabiduría. Le dejamos a nuestra Madre, Santa María, que es sede de la sabiduría, sede de la sapiencia, que ella supo hacer siempre la voluntad de Dios, desde el primer momento, desde la he aquí la esclava del Señor, que suba a Dios Padre esta oración que le hacemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.